Miren, mis hijos, a los 80 años, una ya no tiene tiempo para andar con rodeos, ni para adornar la realidad con listones de colores. Uno se pasa la vida entera pensando que la soledad es un pinche monstruo oscuro que nos va a devorar vivos en cuanto lleguemos a la vejez, pero la neta es otra muy distinta. El verdadero monstruo no es el silencio de la casa, sino ese maldito reloj de pared que te quedas mirando fijamente, como si tuviera la culpa de que el teléfono no suene. El problema no es estar sola en la cocina, es el vacío que sientes en el pecho mientras esperas una llamada que, allá en el fondo de tu alma, sabes perfectamente que se va a quedar muda. Si tienes el valor de sentarte un momento conmigo y escuchar estas verdades que pocos se atreven a decir, deja tu like y suscríbete. Aquí siempre hay un lugar para ti. Yo me acuerdo clarito de cómo me despertaba antes, con el alma en un hilo, revisando el calendario para ver si hoy era el día que le tocaba venir a alguno de mis muchachos. Me ponía mi vestido más decente, ese de flores que me regalaron hace 3 Navidades, y me apuraba a sacudir hasta el último rincón de la sala por si la neta traía a los nietos. Ponía el agua para el café desde temprano, compraba pan dulce en la panadería de la esquina y me sentaba junto a la ventana, atenta a cualquier coche que se estacionara frente a la banqueta. Pasaban las horas, el café se enfriaba y se ponía amargo, y yo seguía ahí, disponible como un mueble viejo que nadie quiere mover. Esa disponibilidad era mi cadena y mi propia humillación, porque estaba regalando mi tiempo a gente que siempre estaba demasiado ocupada. Esa rutina de la espera es una muerte lenta, que te va secando el espíritu como si fueras una planta sin agua en medio del desierto de Sonora. Recuerdo las mesas puestas con manteles de encaje para invitados que nunca llegaban, dejando que la comida se quedara tiesa y sin sabor, mientras yo inventaba excusas en mi cabeza para justificar su ausencia. Seguro hay mucho tráfico en el periférico, me decía a mí misma, o pobres, han de tener mucho trabajo en la oficina, tratando de tapar el sol con un dedo. El esfuerzo por agradar a hijos ausentes es una carga más pesada que cualquier costal de cemento, porque te obliga a vivir en una eterna sala de espera donde tú no eres la protagonista de tu propia vida, sino un extra que aguarda una migaja de atención. Mis mañanas eran un ritual de preparación para la nada, un teatro donde yo era la única actriz y también el único público decepcionado al final de la función. Me esmeraba en que el aroma del guisado inundara la casa, pensando que el olor a canela y chocolate sería un imán para atraer a la familia de vuelta a mi mesa. Pero al final del día terminaba guardando todo en recipientes de plástico, con el corazón apretado por ese silencio que pesa más que el plomo. Es bien triste darte cuenta de que has convertido tu hogar en una estación de paso donde nadie se detiene y que tu felicidad depende totalmente de la voluntad ajena. La soledad no dolía tanto como esa sensación de ser un estorbo que solo recibe visitas por pura obligación o por una culpa mal llevada. Un domingo de esos, después de haber preparado unas albóndigas con chipotle que me quedaron de rechupete, entendí que ya no podía seguir así. El timbre de la puerta no sonó en todo el bendito día, y la decepción se me subió a la garganta como un nudo que no me dejaba ni tragar saliva. Me sentí como un objeto olvidado en un desván, una carga que mis hijos se turnaban para checar de vez en cuando, como quien revisa que el gas no se haya acabado. Esa sensación de ser un estorbo en la agenda de los demás es el golpe más bajo que te puede dar la vida, porque te quita la dignidad de un plumazo. Me vi al espejo y no reconocí a la mujer que mendigaba un poquito de tiempo de su propia sangre. Ahí fue cuando me cayó el 20 de que mi independencia estaba floreciendo justo en el momento en que dejaba de preparar la casa para alguien más. Decidí que ya no iba a habitar estas 4 paredes como si fueran una celda de castigo, sino como mi propio santuario de paz y verdad. El sonido del silencio de la campainha, que antes me causaba un hueco horrible en el estómago,
empezó a ser el aviso de que la tarde era mía, solo mía, para hacer lo que se me pegara la gana. Ya no había urgencia por limpiar, ni ansiedad por el reloj, ni esa amargura de la promesa incumplida. Entendí que el problema nunca fue la falta de gente, sino el exceso de expectativas que yo misma había sembrado en terreno ajeno y bastante seco. Recuerdo que mi hija una vez me sugirió, con esa voz de lástima que tanto me choca, que a lo mejor me sentiría más acompañada en una de esas casas de descanso, que no son más que asilos con nombre elegante. Me decía que ahí tendría actividades y gente de mi edad para platicar, pero yo sabía que eso era solo una forma amable de quitarme de en medio sin sentirse tan culpables. Esos lugares se sienten como prisiones con paredes color pastel, donde te dictan a qué hora comer, a qué hora dormir y hasta a qué hora puedes estar triste. Yo no quería una agenda ajena que me hiciera sentir como una niña de 5 años. Yo quería mi libertad, aunque esa libertad viniera acompañada de este silencio absoluto. Lo que descubrí después de tocar fondo me devolvió la vida y me dio una fuerza que no sabía que tenía guardada en los huesos. Si esto que te cuento te resuena en el alma, verifica que tu like ya esté en el video para que otros también encuentren este camino de regreso a sí mismos. No permitas que nadie te convenza de que por ser vieja ya no tienes derecho a decidir sobre tu tiempo o sobre tu propia soledad. La vejez no es el final del camino, sino una nueva vereda donde una camina más despacio, pero con pasos mucho más firmes. Me negué rotundamente a que mi dignidad aceptara más salas de espera y decidí que mi hogar volvería a ser mío, con mis reglas y mi propio ritmo. Cerca de mi casa vive doña Silda, una mujer que me sirve de espejo para no volver a caer en lo mismo. Se pasa el día entero asomada a la ventana, con los ojos cansados de tanto buscar, preguntándole a cada vecino que pasa si no han visto el coche de sus hijos. Cada vez que un auto se parece al de ellos, le brilla la cara, pero en cuanto ve que sigue de largo, se va marchitando como una flor que dejaron bajo el sol de agosto. Ver su ansiedad me recordó mi propia prisión, y me juré que nunca más volvería a ser esa sombra que se desdibuja esperando a que alguien la note. Zilda vive para los demás, y yo, por fin, he decidido empezar a vivir para mí misma. La transformación empezó con cosas chiquitas, como el gesto de girar la llave en la cerradura por dentro. Ya no lo hacía para esconderme del mundo o por miedo a los maleantes, sino para sellar mi espacio y declarar que este lugar es sagrado. Al escuchar ese clac metálico, sentía una liberación que me recorría toda la espalda. Era como decir, aquí mando yo, y nadie entra si yo no quiero. Dejé de comprar el pan dulce que le gustaba a mi hijo y empecé a comprarme las conchas de vainilla que a mí me encantan. Puse mi música de tríos a todo volumen, caminé por la sala en calcetines y empecé a disfrutar de cada rincón de la casa sin sentir que me faltaba algo. Una tarde me arreglé bien bonita, me puse mi labial rojo, ese que decían que ya no me quedaba por mi edad, y me fui solita al cine. Me compré mis palomitas, un refresco grande, y me senté justo en medio de la sala, disfrutando del aire acondicionado y de la historia, sin tener que explicarle nada a nadie. Después me fui a un café, pedí un capuchino, y me quedé mirando a la gente pasar, sintiéndome parte del mundo, pero sin depender de él. Ese acto de salir sin avisar, de no esperar compañía y de disfrutar de mis propios pensamientos fue el sello final de mi cura emocional. Aprendí que sentarse en público a solas no es un fracaso, sino una victoria rotunda sobre el miedo. Habitar la casa para una misma es un arte que se aprende a golpes de realidad, pero que una vez que lo dominas, no lo cambias por nada. Ahora mi mesa sigue teniendo una sola silla,
pero siempre tiene flores frescas que yo misma compro en el mercado después de mis caminatas matutinas. Esas flores no son para impresionar a nadie, son un regalo de María para María, porque me di cuenta de que si yo no me celebro, nadie más lo va a hacer por mí. El aroma de los crisantemos y las rosas llena mi sala y me recuerda que la vida sigue siendo hermosa, incluso cuando no hay nadie más para comentarlo. Mi soledad se transformó en una solitud llena de sentido y de paz. Este micropropósito de reconstruir mi utilidad propia me ha dado una energía nueva, como si me hubieran inyectado juventud directo en las venas. Ya no espero que alguien me traiga el periódico o las medicinas. Yo misma voy por ellos, saludo a la gente en la calle y me siento útil porque mis piernas todavía me llevan a donde yo decido. He descubierto que la soledad es el espacio perfecto para reencontrarse con los sueños que dejé colgados en el perchero por cuidar a otros. Escribo mis memorias, cuido mis macetas con un amor que antes no tenía, y hasta me puse a aprender cosas nuevas en esa maquinita del internet que tanto me costaba trabajo entender al principio. Me doy cuenta de que muchas veces el amor se convierte en una presión constante, en una cadena de culpas y resentimientos que no nos dejan respirar. Pero el amor de verdad debe ser una elección libre, tanto para los que se van como para los que nos quedamos aquí. Yo ya no quiero que mis hijos vengan porque tienen que hacerlo. Quiero que vengan cuando su corazón se los pida, y si no vienen, mi mundo no se va a caer en pedazos. ¿Crees que el amor debe ser una obligación o una elección libre? Cuéntame tu historia en los comentarios, te leo con mucha atención, porque sé que no soy la única que ha pasado por este sentimiento. Hoy puedo decir con la frente muy en alto que María ya no espera, María vive. Ya no hay rastro de esa viejita angustiada que se deshacía en atenciones para recibir migajas de tiempo. Si alguien toca a mi puerta, es bienvenido, pero si no, yo ya tengo mi tarde planeada con un buen libro o simplemente mirando cómo atardece desde mi balcón. La paz que siento ahora no tiene precio y no la cambio ni por todas las visitas del mundo. Aprendí que la soledad solo es un problema cuando tú misma te sientes poca cosa sin los demás, pero cuando te tienes a ti, el silencio se vuelve tu mejor amigo. La verdadera autonomía no es hacer todo sola, sino saber que puedes estar sola y no sentirte vacía. He recuperado el control de mis días y de mis noches, y eso me ha dado una dignidad que brilla más que cualquier joya. Ya no me importa si el teléfono se queda mudo por días, porque mi diálogo interno es mucho más rico y productivo que cualquier plática superficial sobre el clima o los problemas ajenos. Soy dueña de mis silencios y arquitecta de mis pequeñas alegrías cotidianas. La vida me ha enseñado que el respeto empieza por una misma y que no hay mayor libertad que la de no necesitar que nadie te valide para sentirte viva. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que perdí muchos años esperando por personas que estaban viviendo sus propias vidas, mientras yo ponía la mía en pausa. Qué tontería, ¿verdad? Pero nunca es tarde para despertar y reclamar lo que es nuestro por derecho. A mis 80 años, mi mayor orgullo no es haber criado hijos exitosos o haber mantenido una casa limpia, sino haber aprendido a ser mi propia compañía. La soledad dejó de ser un monstruo para convertirse en el jardín donde florecen mis verdades más crudas y mis victorias más dulces. Ya no soy una sombra en la ventana, soy la luz que ilumina mi propio camino. Gracias por escuchar cómo una vieja aprendió a vivir sin desaparecer y a encontrar la fuerza en el lugar que más temía. No le tengan miedo al silencio, hijos. Tengan miedo de perderse buscando la aprobación de quienes no tienen tiempo para ustedes. Valoren cada minuto de su existencia y no permitan que nadie les robe la paz de su hogar. Si quieren volver a visitarme en este rincón de confesiones, aquí estaré con un café imaginario y muchas más historias que contar. La vida es un suspiro y no vale la pena gastarlo esperando a que alguien más decida hacernos felices.
Cuídense mucho y busquen siempre su propia verdad. M.